Es una felicidad hoy poder entrar al calor de su hogar a través de esta célula online que sé que va a bendecir de manera extraordinaria su vida. Sí, tiene que prepararse ahí en su casa, tomar lápiz, papel, su teléfono inteligente para poder anotar todos los principios que hoy vamos a exponerte a favor de tu vida. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, como el de cada miércoles, un tema que va a edificar tu vida. Pero este va a tratar de finanzas. Vamos a hablar de destrave financiero. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere avance en su vida? ¿Quién no quiere progreso? ¿Quién quiere mantenerse estacionado en una etapa económica toda la vida? Nadie. Todos queremos avanzar. Y por eso es que hoy estaremos hablando de destrave financiero, pero no de cualquier destrave financiero. El destrave financiero que puede llegar a nuestra familia a través de los principios bíblicos. Para que eso podamos hoy desarrollarlo, pues tengo un equipo aquí extraordinario que va a estar conmigo y que sé que las experiencias de cada uno de ellos va a enriquecer su vida y su familia. En ese día tengo al empresario Ángelo Martínez de CCN Caracas, tengo al emprendedor Richie de CCN Guatire, ya te cambié el nombre, Richie de CCN Guatire, y al pastor Héctor Castro de CCN Mariches. ¿Cómo estamos, Héctor? Muy bien, mi presbítero. Contento de estar una vez más aquí. Una bendición. Sí, una vez más, porque ya está como figura repetida, ¿verdad? Pero qué alegría poder estar una vez más acá, porque sé que este tema va a estar muy, pero muy interesante. Destraves financieros. ¿Sabe que cuando estudio mi Biblia observo varios casos de destraves financieros, pero desde los hogares? Justamente observo un hombre como Zaqueo, que Jesús llegó a su casa y cuando llegó a su casa no solamente hubo liberación emocional, espiritual, sino liberación económica. Sí, liberación económica. Zaqueo, sin duda, la manera como él estaba manejando su finanza no solo le estaba afectando a él y no solo estaba trayendo miseria a largo plazo a su casa, sino que estaba propagando un sistema de corrupción y estaba afectando a mucha gente. ¿Cuántas naciones, cuántas familias, cuántas ciudades hoy por causa de la corrupción están sujetas a la miseria, al retroceso? Y sabemos todos socialmente a nivel mundial que la corrupción no ayuda en nada a la salud de las sociedades. Pero también observo casos como el de la viuda de Sarepta cuando llegó el profeta Elías, estaba en un caso pero era de miseria, sí, totalmente en la ruina, y cuando llegó la palabra, llegó la profecía y llegaron los principios del reino, salió de esa miseria. O el caso de Eliseo, justamente con una viuda de su compañía de profetas, su esposo parte de este mundo, ella se queda con sus 2 hijos, pero se queda endeudada. Y cuando llega el profeta Eliseo, le exhorta y le da los principios para poder destrabar la economía de su casa. 3 casos, uno de corrupción, otro de miseria, de hambre y otro caso de deudas. En todos esos casos, los principios del reino funcionaron y destrabaron a la familia. ¿Por qué no creer que hoy es tu día de destrave? Creer que lo que te vamos a compartir hoy va a abrir un nuevo portal de bendición, abundancia y progreso para los tuyos. Ángelo, qué bueno poder arrancar esta etapa contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, presbítero. Gracias primeramente por la invitación. Estoy muy feliz y muy contento de haber venido hoy acá a mi casa CCN, a donde asisto desde hace 15 años. 15 años ya en CCN, un hijo discípulo de esta casa. Sin duda hay un montón de principios del reino que han llegado a su corazón y no solamente han cambiado su vida, sino que han estado cambiando todo su entorno familiar. Quisiera que en este momento pudiéramos hablar un poquito justamente de esos principios del reino que te han ayudado a ti a poder florecer en lo empresarial. Bueno, mi presbítero, de todos los principios que salen en la Biblia, en estos días me he dado cuenta que el que me ha ayudado a través de todos estos años ha sido el que habla del diezmo en Malaquías 3:10. El principio que creamos es el que nos va a funcionar.
Y durante estos 15 años el que me ha funcionado a mí, aparte de la ofrenda y de las primicias, ha sido el diezmo. El diezmo como base legal en el éxito que Dios ha entregado a mi persona y a mi familia. El diezmo como el basamento legal en donde hemos podido probar a Dios, como dice la palabra, creyendo aún más de lo que nosotros pensábamos alguna vez manejar en nuestra vida. En los diezmos podemos darnos cuenta que se aplica una ley que se llama la ley del más por más. Así lo digo yo en mi casa, porque más por más siempre va a dar más. Y mientras tú puedas diezmar más, Dios te va a otorgar siempre más. ¿Más qué? Más bendición, más apertura de puertas, más clientes, más inversiones, más fe. Yo era una persona que venía de la miseria. Yo crecí sin padre, crecí pidiendo limosna, crecí en una casa destruida, en un barrio muy peligroso, y tú te llenas en tu cabeza del no puedo, no tengo, no hay, y cuando tú llegas a una iglesia y te dicen para ti sí hay, para ti sí se puede, tú estás programado, Dios te conoce desde el vientre de tu madre y tú estás dispuesto y estás hecho para crecer, ese bombardeo en tu cabeza te hace a ti como siempre dudar. Pero si tú abrazas la palabra y la crees, porque es lo que Dios está esperando, que tú creas para Él ejercer su poder sobre ti. Si tú crees esa palabra, Dios te va a abrir la puerta. Cuando yo di mi primer diezmo, yo sufrí al darlo. Sufrí al darlo y la persona que me llevó a la iglesia me decía, mira, la Biblia dice que David dijo, no te daré nada que no me cueste, Señor. Y yo decía, bueno, pero a mí me está costando todo. Yo te hablo de que yo caminaba 5, 6, 7 horas diarias vendiendo sábanas por Caracas, no agarraba autobús para ahorrarme el pasaje y comía una sola vez al día. Me comía una empanada y un cuartico de jugo. Y cuando me dicen en la iglesia que tengo que dar el diezmo, yo digo, pero si yo no como para ahorrar, si yo camino toda Caracas para ahorrar, ¿cómo yo voy a dar el dinero que yo me estoy esforzando para la iglesia? Y ahí es donde entra el cortocircuito en nuestra cabeza, pero es donde entra la fe, esa certeza, ese traslado hacia el futuro de donde las cosas se materializan. Si tú puedes creer que Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Tú como padre, tú como hijo, te tienes que dar cuenta que la persona que tú amas o más amas nunca te va a defraudar. Y así es Dios en nuestra vida. Si tú entiendes hoy que Dios no te va a defraudar, que si tú crees en Él, que si tú haces tu aporte, porque lo manda la Biblia te manda a pagar los diezmos. No te pide que lo pienses, te dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y dónde es tu casa ahorita? Tu casa es tu iglesia. Tu casa en estos momentos se puede estar llevando a cabo esta célula en tu casa, porque es donde tú vives. Hoy lo llamamos cuarteles de gloria, pero hoy nuestra casa es CCN. Gloria a Dios, tremendo, Ángelo. Y eso, mire, que está un poquito nervioso. Yo estoy aquí que ya estoy quebrantado. Hablando en serio, Ángelo, tremendo lo que acabaste de hablar. ¿Por qué es tan clave? La Biblia muestra que nuestro enemigo, el adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la palabra adversario. Adversario significa antidico en el griego y significa el que está en contra de lo legal. Y los diezmos es legalidad divina. Tú acabaste de hablar de que hay que decidir si vamos a caminar en legalidad con Dios o vamos a caminar en ilegalidad. Cuando yo estoy negándole a Dios los diezmos, yo estoy saltando de su legalidad y me estoy poniendo del lado del adversario que no quiero que haga daño en mi casa. Es contradictorio entonces. Quiero batallar con él, pero le estoy pidiendo que esté de mi lado. No tiene sentido. Por eso es tan importante lo que se nos está enseñando en este momento. Aparte que los diezmos blinda tu economía y te pone a Dios como socio de todos tus proyectos. Ángelo, hablar un poquito porque la gente se puede estar haciendo esta pregunta en su casa. ¿Cuál es el negocio que tiene Ángelo? ¿Cuál es el emprendimiento, la empresa que está llevando hoy? ¿Cómo ha visto la mano de Dios en todos esos proyectos que estás desarrollando en estos días? Cuando yo termino mi carrera, yo tenía muchísimos años sin ver a mi papá. Mi papá se cae de una altura y casi pierde la vida en esa caída.
Y entonces yo estoy comenzando en la iglesia, creo que apenas tenía 3 meses, y yo digo, bueno, es hora de perdonar a mi papá. O sea, mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 5 años. Entonces yo digo, bueno, o me la juego creyendo en los principios de la Biblia, o en verdad voy a ser un hipócrita toda la vida. Entonces me llevo a mi papá a mi casa para que me pintara la casa, esa era la excusa. Y empiezo a hablar con él y él me dice, mira, yo me fui por esto, yo tuve un problema con tu mamá y me retiré, ¿verdad que lo siento? Y yo le digo, pero esperaste 17 años para decírmelo. Me dice, bueno, es que uno no es perfecto. Yo le digo, mira, papá, yo hoy te extiendo perdón por lo que pasó, que tú no tienes nada que perdonarme, sí, pero yo necesito perdonarte porque a veces es necesario entender que el perdón te va a liberar y te va a abrir las puertas. Y yo lo perdoné y esa vez nos reímos y lloramos y me dice, mira, yo lo que he hecho en toda mi vida es montar ductos. Yo no conozco otro trabajo. Wow. ¿Por qué tú que eres abogado no registras una empresa de ductos? Y yo le digo, papá, yo no sé meter ni un clavo en la pared, para eso estudié. Si lo que más he hecho en la vida es estudiar y leer, ¿cómo me vas a estar ensuciando? Me dijo, ¿por qué no me registras una empresa de ductos y te pones como socio? Yo le dije, no, 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 no. En fin, que mi papá es una persona insistente y con el tiempo, a los meses se la registré y yo estaba ya viviendo alquilado y nuestro primer trabajo fue de unos ductos en un asadero de pollo y en ese tiempo la primera ganancia fueron como $1000 en 2 días de trabajo. Y yo dije, sí, dije, wow, también. Esto está bueno. No, no, sí, porque con eso pagué como 4 meses de alquiler. Y a mí trabajando de divorcio, haciendo divorcios como abogado, un divorcio costaba 600.000 bolívares. Y yo, cónchale, a veces demoran. Entonces, cónchale, me gané esos $1000 y fui feliz. Y a los 15 días nos llama una empresa y nos contrata para colocar unas canales de agua en acero inoxidable en una mansión en Santa Rosa de Lima y me gané $6000 en una semana. Y yo le digo a mi esposa, mira, yo no sé cuál es el plan. Yo voy a tratar de seguir haciendo las cosas como abogado, pero yo me voy como esto me da como un poquito más, yo me voy a poner a aprender. Y me puse a aprender con mi papá las cosas que él sabía, el oficio del cual había vivido. Wow. Porque él no había sido un obrero toda su vida, él tenía un oficio, solo que fue muy desordenado y no tenía los principios de Dios. Cuando yo comienzo a trabajar con él, me doy cuenta que mi papá no tiene herramientas, me doy cuenta que mi papá tiene un taller que el piso es de tierra, me doy cuenta que la miseria estaba en él. Y yo dije, no, pues que yo no puedo ser igual. Yo empecé a comprar mis cosas nuevas, empecé a hacer mis inversiones, empecé a creer más allá, empecé a invertir, a hacer compras, a creer que sí se puede. Entonces, cuando yo comienzo a invertir, comienzo a creer, pierdo, tomo algunas malas decisiones, pero siempre diezmé. Hasta ahora, los 15 años que tengo en CCN, nunca he dejado de diezmar. Ha sido un principio del cual abracé, el cual creo y creo que hasta el día que parta de este mundo lo voy a seguir aplicando. ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Nosotros nos fuimos consolidando como una empresa de calidad, una empresa de responsabilidad y una empresa con un precio competitivo. Un precio competitivo, ¿por qué? Porque al comprar mayor cantidad podemos tener menos costos y vender más económico y la gente siempre te va a contratar. Además que tú tienes que entender que la gracia de Dios es la que te mueve todos los días. Si nosotros arrancamos esa empresa y no teníamos nada. Mi papá tenía 40 años montando ducto y tenía un martillo y un taladro. Y yo decía, qué empresa tan grande. No tenía más nada. Era más grande en el papel. Exacto, era más grande en el papel. Y cuando yo saco la cuenta, montar esa fábrica cuesta más de $100.000. Y empezando, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Mira, para yo arrancar yo necesito $3.000, pero si no, ahorita no tengo ni 100. Entonces, ¿qué consejo le he dado yo a la gente? Empieza. ¿Cómo empezamos? Contratando otros talleres, subcontratando personas, fabricándonos en otro sitio y poco a poco eso te fue dando el capital para ir invirtiendo. Mira, si tú sabes que tú tienes un don para vender, busca qué puedes vender y hablas con las personas que tienen el negocio y véndele. Busca qué tienes, pero tienes que buscar qué hacer. No te puedes quedar estancado. Y pacta con Dios.
si tienes alguna culpa porque nunca has diezmado y tienes 20 años en una congregación o 30 años, o debes un diezmo que no pudiste dar porque lo guardaste y lo administraste mal, hoy pacta con Dios. Dios todos los días renueva su misericordia contigo, con todos nosotros, y eso te va a permitir a ti empezar de cero. Mira, Dios hoy traza una línea de sangre. Yo trazo una línea aquí y a partir de esta línea nadie me puede juzgar. Yo me arrepiento de no haber cumplido los principios. Que es mejor que sembrar y saber que por cada cosa que tú des te vas a multiplicar. Mire, hay una ley muy poderosa que mucha gente no entiende, que es la ley de la multiplicación. Cuando usted va a sembrar maíz, usted pone 1 o 2 granos de maíz en el piso, en la tierra, y la tierra lo toma. Y cuando nace y brota el maíz, la mazorca te trae 300 gramos, 300 granitos de maíz. ¿Qué te quiere decir? Que tú apenas sembraste 2, 3 granos y Dios te multiplicó eso 50, 100, 200 veces. Hoy tú puedes diezmar o ofrendar 5, 10, 20 dólares, pero multiplícalo por 50, por 100. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pongas en la mano de Dios, que es la tierra más fértil que hay, Él va a hacer que eso brote multiplicado por 1000. Amén, Ángelo. Qué tremendo. De todo lo que nos acaba de hablar, hay 2 palabras claves que yo tomo: diezmos y lo segundo, reconciliación familiar. Cuando llegó esa etapa del perdón entre él y su padre, ahí hubo un detonante, porque ya en esa reconciliación estaba la idea que se necesitaba para lo que Dios hoy lo ha puesto a hacer y traer prosperidad a su familia. Qué clave. Antes de poder entrar justamente al aire, estábamos hablando un poco de todos estos principios. Y Ángelo me decía una clave, que hay gente que está esperando una mega idea que le descienda del cielo, pero hay algo que ya está en ti. Eso que ya está en ti, que es por donde Dios quiere empezar a destrabarte. Y me contaba de un amigo que dijo, bueno, pero ¿yo qué tengo? Solo tengo mi moto. Y el hombre se le iluminó el cerebro y dijo, claro, voy a empezar a hacer delivery. Y hoy está produciendo cada día lo que no estaba produciendo haciendo otras cosas. ¿Ves? Ya las cosas están, pero tienes que entender que esa gran idea comienza por algo pequeño que te va a destrabar a cosas más grandes. Por eso hoy, Richie Cabello, quiero que nos hables un poquito de eso, porque tú como emprendedor tienes un testimonio muy interesante de cómo los principios del reino te despertaron la creatividad financiera. Háblanos un poco de eso, por favor. Buenas noches, mi presbítero. Le daré gracias a Dios por este día, por esta noche, estar aquí presente con usted y con mi pastor y con mi amigo Ángelo aquí. Y de verdad que Dios es alguien que verdaderamente nos cambia la vida. Y a mí me la cambió relativamente de un golpe. Eso fue algo rápido. Yo de verdad antes no emprendía nada dentro de lo que era mi vida laboral. Siempre estuve dependiendo de un sueldo o de trabajarle a otra persona. Porque fue lo que me inculcaron a mí en casa, ¿verdad? Que no crecí en una casa donde conocían del reino, sino que conocían de falsos dioses, de idolatría. Y me manejé mucho hasta los 24, 25 años en eso. Entonces, si no estudiabas, ya tú no podías hacer más nada, sino que trabajar en una empresa y vivir toda tu vida dependiendo de un dinero y a la vejez, a ver si cuando estuvieras viejo tuvieras una pensión y vivir de eso. Entonces, yo crecí en eso y era mi pensado. Yo lo único que me dedicaba era a manejar buses, a manejar camiones, porque a temprana edad mi abuelo me enseñó a manejar todo tipo de camiones. Y me dedicaba a eso y siempre en mi mente yo estaba que bueno, tengo que manejar, tengo que hacer esto. Una vez que llego al reino, empieza mi pastor, le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor Yolan Ra, de mi apóstol Pedro, de verdad que sí. Porque empezó mi pastor, hijo, ya tú no tienes que trabajar aquí, tú tienes que dedicarte al reino, el Señor te está llamando a ti y a tu esposa a tiempo completo, pero yo ahí no entendía aún todavía lo que él me quería hablar y yo decía, no, wow, pero yo tengo mis hijos, ¿cómo hago yo para producir? Yo no sé hacer nada, no sé pegar un bloque, no sé hacer, o sea, nada, o sea, no sé ni siquiera cocinar, porque antes no me enseñaron eso, entonces yo decía, wow, ¿qué puedo hacer? Entonces, a cuestión de esto, el pastor seguía insistiéndome, hijo, busca una idea creativa. Yo le decía, pastor, mire, me van a dar un trabajo con un autobús. No, tú no vas a regresar a Egipto, me decía. Tú no puedes regresar a Egipto, regresarte allá, tienes que buscar una idea creativa. A todo esto aconteció de que, bueno, hubo un tiempo que me fui del país. Tuve un año fuera, estuve en Bogotá. Wow. Me fui del país
Y cuando estoy allá en toda esa cuestión de ese año, el Señor, bueno, trató conmigo como, de verdad, como Él quiso, de verdad, me trató de una manera maravillosa, porque a veces la gente piensa que lo que el Señor trata a uno en medio del proceso es malo, y no es malo, es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, porque saca lo mejor de uno. Ya uno empieza a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, a todas estas llego, vuelvo a mi casa con mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios restauró mi matrimonio, porque en ese tiempo yo había perdido mi matrimonio. Wow. Dios restauró mi matrimonio con mi esposa, mis hijos, algo increíble. Si O me sea, que pongo a un contar. paquete completo. Sí, No el solamente fue financiero, fue financiero. recuperar tu Mi casa. casa, sí, yo había perdido mi matrimonio, había perdido a mi esposa. Yo me fui, por eso me fui del país. Pero allá tuve mi encuentro con el Señor nuevamente. El Señor me dijo, me acuerdo que un hombre allá de Dios me decía, tú eres diferente. Yo a nadie allá le decía que era cristiano, ni siquiera hablaba de nada. Y el Señor me decía, tú tienes algo diferente, negrito, me decía. Y yo lo veía y yo decía, Dios mío, ya es el Señor me va a meterme por aquí ya. Bueno, todas estas, llegué a Venezuela nuevamente, el pastor me acobijó otra vez, empezó a hablar conmigo. Y en este año, en el plan saqueo, por eso cuando usted, mi prevístero, empezó a hablar de saqueo, de verdad me refrescó un poco, porque lo primero que Saqueo hizo fue bajar de un árbol donde estaba montado para ver a Jesús. Y lo primero que hace él es tener obediencia a bajar del árbol. Cuando uno tiene obediencia a lo que nuestro mentor nos habla, ahí se activa un principio y se activan bendiciones. Porque si yo no soy obediente a lo que mi mentor habla, ni a lo que Dios me habla por medio de la palabra, yo no voy a poder ejecutar los diezmos. Porque no entro en obediencia. Yo tengo que tener una obediencia total a lo que la palabra me está hablando. Mi pastor llegó, bueno, en este saqueo de este año, llegó con su esposa a la casa, hicimos toda la cuestión del saqueo y esto, y mi pastor me dice, hijo, te tengo una idea. Y yo le digo, sí, mi pastor, sí, pero yo en la noche anterior ya yo había pensado de lo de los panes en mi cuarto, porque a veces uno está con el Señor, que uno empieza, Señor, ¿qué hago? Pero yo no sé hacer eso, pero me quedo con la idea. Y el pastor al día siguiente me dice, hijo, te tengo una idea. ¿Por qué no te pones a hacer pan? Y yo, sí, mi pastor, pero en ningún momento yo renegué, ni pensé mal, ni dije, ¿cómo si yo no sé hacer nada? Le digo, sí, verdad, pastor, yo me voy a poner a hacer pan. Sí, eso es lo que yo voy a hacer, le digo. Me dice, listo, eso es lo que vas a hacer, hijo, y eso, hija. Y dice a mi esposa, eso es lo que van a hacer ustedes, van a hacer pan. Y yo después cuando él se va, digo, mi amor, ¿y cómo vamos a hacer pan si yo no sé hacer pan? Sí, sí. Y mi esposa, "Ve, yo tampoco". Yo, bueno, pero ya, amén, vamos a ser obedientes. ¿Por qué hablo de la obediencia, mi prevístero? Porque yo desde que llegué a Colombia, yo le decía de tantos trabajos a mis pastores y él me decía que no. La obediencia trajo el día de mi plan saqueo en mi casa, la bendición de la idea. ¿Ves? La obediencia a esperar. ¿Ves? Cuando el apóstol Pedro predicaba en la iglesia y siempre decía, hay que accionar, iglesia, hay que accionar, que las bendiciones vienen, las finanzas vienen, hay que accionar. Eso se los digo yo a todos los que nos están viendo hoy. El accionar trata con que tú almes tu negocio y salgas a vender, pero el verdadero accionar que debemos tener nosotros los cristianos es en accionar en las casas de paz. Mi pastor siempre me dice, hijo, en tu asignación está tu bendición. Tú no sabes si estás en tu casa y no vas a hacer una casa de paz por miedo o por miedo de la pandemia. La palabra es clara y nos dice, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Tú sales y en medio de tu casa de paz te sale la bendición de tu vender y hacer el dinero para tú empezar a hacer algo. Entonces yo entendí eso y yo, claro, yo no tengo el dinero para armar una empresa, ni registrarla, ni invertir, pero yo tengo lo que le dijo Pedro al hombre que estaba paralítico. Le dijo, yo te voy a dar de lo que tengo. ¿Y que tengo? Lo que Dios ha depositado en mí para levantarte. Entonces yo voy a predicar en las casas, yo voy a ganarle al Señor. Y un año mi prevístero que en mi casa había comida que yo decía, wow, esto es el Señor. En mi casa hubo bendiciones que yo decía, wow, qué tremendo. Yo que no trabajo en un sistema, mi esposa que tampoco trabaja, un 31 de diciembre, dándole cena al de la bodega más grande de la Nereida porque no tenían cena. Yo decía, señores, vale la pena creerle a Dios. Yo decía, wow, qué tremendo. Agarró la idea de mi pastor, ¿verdad? De la obediencia, y bueno, para mi sorpresa es que me tenían 4 sacos de harina. Sin medio, señores. No tenía ni medio para comprarlos. Y sin ningún dinero, sin una moneda, me dan los 4 sacos de harina. Un día lunes me acuerdo yo, tremendo. Yo decía, wow, ¿ahora qué yo hago con estos 4 sacos de harina? Yo decía, ¿y ahora qué hago yo si yo no sé hacer pan?
Yo, bueno, pero me los voy a llevar. Y yo agarré mis 4 sacos. Me acuerdo que un codiscípulo que me llevó a buscarle le dio un saco. Cuando llego el día lunes a mi casa, feliz porque de verdad tenía los sacos de harina y bueno, voy a empezar emocionado. Me cae la cuarentena el día jueves. Oh. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Pero en ningún momento mi presbítero uno puede bajar la guardia. Lo que viene de Dios no te causa angustia ni te causa nada. O sea, te causa la sensación y la paz que debemos tener los cristianos. Wow. Porque eso es lo que debemos tener nosotros, paz. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, si nosotros tenemos esos sacos de harina es porque vamos a emprender con la panadería. Yo sé que sí. Y en ese ánimo, mi O sea, esposa. Richie, que esto está pasando, esto pasó ahora. Ahora, eso fue Ahora. ahorita. No le estamos hablando a las personas de un milagro que ocurrió en una Venezuela diferente, con otras condiciones, o a nivel global, en un mundo sin una pandemia. A ti el milagro de tu emprendimiento se te abrió en este tiempo. En este tiempo, mi presbítero, así es. Fue algo tremendamente que yo dije, wow, Señor, o sea, me das la idea, me das la materia prima y cuando voy a ejecutar, ¡pum! Cuarentena, nadie sale de su casa y yo, wow. Pero yo quiero decirle algo a todos los que nos están viendo. ¿Sabes qué determinó que ahorita estemos produciendo como estamos produciendo? Como les vengo diciendo, la obediencia. Si usted obedece a la voz de su mentor y usted hace lo que el Señor en la visión misión le encomendó, que es predicar el evangelio en medio de la tormenta, Dios va a ajustar todo para que a ti te vaya bien, Amén. para que nos vaya bien. Y yo dije, no importa, llegó la cuarentena, no importa, mi amor, vamos a pasarle por frente a los policías porque vamos a ir caminando a hacer casa de paz. Y íbamos y hacíamos casa de paz. Y esto, y nos regresábamos. Mi mamá, te va a caer, que a mí no me va a caer nada, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y yo voy, porque yo me creí la película y me la sigo creyendo. Y sigo, el Señor es mi proveedor, si Él me ha sostenido sin hacer nada, ahora este milagro que me dio se tiene que gestar. ¿Y qué pasó? Que nos tienes intrigados. Bueno, ¿Qué pasó? cuando voy al sitio a empezar a trabajar con los panes, nos vamos con una discípula y los panes nos salieron malos. Y me decía la discípula, bueno, lo podemos vender a kilo. Yo le dije, no voy a vender mis sacos a kilo, yo no lo voy a vender, vamos a hacer los panes. A toda esta presbítero empezamos a trabajar 2 semanas sin hacer nada, no podíamos hacer nada, estábamos estancados. Llegó un familiar mío y me enseñó a hacer bombas. Y empecé a hacer bombas y a hacer bombas. Mi presbítero, en 3 días yo pagué el primer saco haciendo bombas. Fue algo increíble. Ahí ejecutamos, le dimos empleos a las personas nos vendían. Yo no salía a vender, sino que puro trabajar en la casa y las personas me vendían el O producto. sea que también aún de las propias gente que ganaste en Casa de Paz, lo ayudaste a tener otro ingreso. A tener otro ingreso, así es. Sí, otros ingresos. Aún personas que no estaban dentro del reino me compran mercancía y trabajan, les doy a crédito y ellos van y venden. Entonces empecé a generar y yo, wow, qué tremendo. Después empecé, bueno, mi esposa le explicaron lo de los panes canilla, empecé a hacer mis panes canilla. Y ahí estoy haciendo pan canilla. Luego de repente, bueno, vamos a hacer golfeado. Me hice unos golfeados y me salieron, bueno, como la primera torta que uno hace. No te sube ni te baja, uno no sabe qué sale. Yo decía, wow, esto no se va a vender, mi amor. Y mi esposa, sí se va a vender, papi, tranquilo. Al día siguiente la gente pedía más. Ese. O sea, O algo... sea, que los golfeados que a ti no te gustaron, la gente sí le gustó. Sí, eso era algo Pura tremendo, gracia de Dios. Pura gracia de Dios. Y yo decía, Señor, esto es gracia, porque yo no sabía ni hacer ni una arepa. Yo decía, wow, qué tremendo. Y de verdad que vale la pena creerle al Señor. Hoy en día le estamos generando empleo a personas. Yo en mi casa vendo 50 panes, 60 panes. Ahí en mi casa, a veces son las 10 de la noche y tengo que estar horneando pan. Los golfeados, bueno, no hayan con quién pelear. A veces los vecinos van y me dicen, ¿qué pasó? Entonces, tenemos en este tiempo tener las ideas creativas y de ser obediente, mi presbítero. Esto se trata de ser obediente. Si yo soy obediente a lo que me hablan, Dios nos va a bendecir. Porque en la obediencia está nuestra bendición. Siempre mi esposa le dice a mis hijos, la obediencia te trae bendición y la desobediencia te trae consecuencias. Uno tiene que ser obediente para no ver consecuencias. Amén. De verdad que sí. Y yo les quiero decir a todos que sí se puede, que no crean lo que el sistema nos habla, de que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo hoy estoy emprendiendo junto con mi esposa. Tenemos un crecimiento en la panadería muy bueno. El Señor nos está bendiciendo. Y una de las cosas clave, mi presbítero, que tenemos que tener es que nosotros los cristianos tenemos que entender que nosotros somos de bendición para las personas, no de maldición.
Amén. Algo que yo le digo a mi esposa, yo no estoy aquí para enriquecerme yo solo, yo estoy también para enriquecer a las otras personas Así es. con mi servicio, con que ellos puedan adquirir un pan, porque la situación afuera que el sistema le da, la gente vive con un tapón que uno también tuvo. Entonces, porque ya yo no tengo ese tapón, yo quiero estar por encima de los demás. No, yo tengo que llevar a esa persona a que también ese tapón se le quite. Yo vendo mi producto por debajo de la panadería que tengo cerca, pero vendo un producto bueno y la gente puede adquirirlo y son bendecidos. Y como mi recompensa no viene del hombre, sino de Dios, yo sé que Dios va a mantenerme creativo y pensante para que nosotros podamos seguir generando finanzas. Amén. Amén. Entonces, Qué alegría poder escuchar todo esto. Fíjese que hemos querido mostrarles hoy a una empresa ya constituida de hace mucho tiempo y a un emprendimiento que ha nacido en medio de esta pandemia. Y mostrarte que la bendición de Dios no respeta tiempo, no se frena por circunstancias. No tiene que ver con que si los tiempos son muy buenos o muy malos. Es que la palabra es la que te abre puertas. Es que la bendición de Dios es la que ensancha tu vida. Y ella es la que te va a llevar a avanzar. No hay infierno, no hay demonio, no hay adversario que pueda frenar a un hijo del Rey de Gloria. Y eso es lo que hoy queremos que te lleves en tu corazón. Tú vas a seguir avanzando, vas a seguir creciendo sin importar los tiempos. Dios está de nuestro lado. Ahora que todos queremos ver que así como cambia nuestra vida, cambie también nuestras naciones. Pues claro, claro que es así. Pero nunca te olvides que el cambio de un territorio comienza por el cambio de tu corazón. Pastor Héctor, ¿cuáles son los principios bíblicos, después de todo lo que hemos escuchado, que nos traen destrabe financiero y creatividad financiera? Sí, bueno, buenas noches, mi prevístero. Escuchando las intervenciones son extraordinarias. Tremendo. Todo lo que hablaron más o menos relaciona a lo que yo quiero poder compartir hoy. Y permíteme decirte algo, si estos dejan de hacer sus negocios, fácilmente pueden ser pastores porque tienen una capacidad de enseñanza pero bárbara. Interesante. Y es que creo que cuando nosotros atravesamos y vivimos por los principios, es cuando entonces tenemos legalidad para hablar de eso. Yo antes de poder hablar y mostrar bíblicamente, quiero compartir que uno puede hablar de estos temas hoy en día por la gracia de Dios. Sí. Porque si no fuese por su gracia, que nos dio la oportunidad de que existe un cambio total en nuestras vidas, no seríamos las personas que hoy somos. Y también por nuestras autoridades. Por lo menos en mi caso, a mí siempre me impactó la vida de mi apóstol porque él siempre enseñó que él daba el 90% de sus ingresos y vivía del 10%. O sea, es algo que cuando yo lo escuchaba, en mi mente no entraba. En mi mente no entraba, en mi mundo pensante no entraba porque escuchándolo a ellos es similar. Uno viene, no vengo de hogar cristiano, pero vengo de la lucha, vengo del trabajo, vengo de fregar en la calle, de trabajar en la calle, de ser buhonero, de ser taxista por 9 años, de trabajar en tiendas de ropa, de trabajar en comercio trayendo de una ciudad a otra. O sea, todo ese ámbito y me identificaba mucho con ellos. Dios me llama al pastorado, pero eso no se borra, eso está allí. Y cuando yo llego al reino, para mí fue muy choqueante. Creo que para todos nosotros en el asunto, a todos nos gustan los testimonios, ver lo que ocurre, pero cuando se nos llama a dar, ahí es donde empieza la lucha en el mundo interior. Y yo personalmente tengo que confesar que las luchas mías fueron duras en el mundo interior, porque todos en algún momento tenemos esa lucha, porque venimos de escenarios que nos enseñaron mal. Una cosa es lo que Dios depositó en nosotros, otra cosa es cómo nos criamos. Y esas crianzas y todas esas cosas que pasaron nos llegan muchas veces a tener un corazón duro para conectarnos con Dios. Y aunque sabemos que de Dios viene bendición, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Yo veo el libro de Malaquías capítulo 3 y quiero leerlo porque siempre lo pasamos rápido, enseñamos unos principios, pero me parece que habla de la condición del corazón de todas las personas que un día tienen que enfrentarse para aprender a dar. Así como decía Ángelo, a mí me dolió y me dolió mucho. Pero veamos lo que dice la palabra. La palabra dice en Malaquías 3, voy a leerlo desde el verso 6, dice así: hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Dice, por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. O sea,
Está hablándole a cristianos y dice, si ustedes no se vuelven a mí, yo no me puedo volver a ustedes. Y le está hablando y específicamente en el dar, en un principio eterno. Dice, entonces él dice, pero ustedes se preguntan, ¿qué quiere decir con que debemos volvernos a ti? Y el Señor no le responde esa pregunta. El Señor le responde, pero con otra pregunta. El Señor les dice, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Vea lo que el Señor le pone, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Y yo siempre he creído en este principio, en este punto, de que quien se roba somos nosotros mismos. Porque nos robamos la oportunidad de caminar en libertad, de vivir en bendición, de vivir en destrave. Yo sé que hoy hay muchas personas que están escuchando este programa y le ha gustado todos los testimonios. Y a veces dice, oye, ¿será verdad lo que ellos hablan? Pero solo dando es que podemos cambiar nuestra historia en el área financiera. Solo dando, solo conectándonos con el Señor. Y O sea, Héctor, que me quedé pensando en lo que hablaste. O sea, quiere decir que yo no puedo decir que mi corazón no se volvió a Dios hasta que mis finanzas no se vuelvan a Él. correctamente. En el área financiera es así. El área financiera, como hablábamos, si se dan cuenta, son de principios. Y cuando leemos en Malaquías dice que ustedes se apartaron de mis leyes. Y las leyes están establecidas para cumplirlas. Las leyes son frías. Las leyes no son muy gustosas. Las leyes son frías. Y ellas pues vienen a cumplir un funcionamiento en cada vida, en cada caso. Entonces, a veces nosotros decimos, oye, yo estoy con Dios, pero no veo ciertas cosas. Y es lo que decía Ángelo, hay que evaluar nuestro corazón. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Ojo, es un principio que es fuerte, pero nos habla de cómo puede una persona caminar en el Señor, pero no vivir en libertad. Wow. Hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿acaso Dios me va a maldecir por eso? ¿Acaso Dios me va a juzgar por eso? Quiero decirte que Dios no maldice a nadie. Nosotros mismos entramos en ilegalidad. Somos los que le abrimos la puerta al enemigo para que él quiera operar y oprimirnos en nuestro mundo financiero. Yo tuve que aprender hace años a ya no robar más a Dios. A no solo robarlo, sino a no hacerle trampa a Dios. Porque a veces no solo es que robamos, sino que hacemos trampa. Mochamos los diezmos, nos olvidamos de los diezmos y empezamos, y no nos damos cuenta que es ilegalidad. Y que Dios nos ama, pero Dios no nos ama para que seamos sobrevivientes. Dios nos ama para que caminemos en libertad, en bendición y en gran destrave. Y eso es lo que todos anhelamos en nuestro corazón. Por eso el Señor allí en Malaquías le dice, ustedes me han robado. Y ellos se preguntaron, ¿pero en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Vea cómo el Señor lo habla. Y Él les dice estas palabras. Vea, es fuerte lo que dice. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. O sea, no es que Él los está maldiciendo. Él dice, ustedes se encuentran en esa condición. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y la historia de sus vidas va a cambiar. Wow. Es algo interesante el poder descifrar esta palabra. Y nos dice algo clave, para que no nos confundamos. Porque los principios tú no los puedes cambiar por los estados de ánimo. Los principios no nos pueden ser cambiados por las necesidades. Dios nunca vio en las viudas una necesidad. Dios nunca vio la necesidad. Dios no aplaudió la necesidad. Dios le envió profetas que los destrabaran, que los conectaran con los principios eternos para que el milagro ocurriera en sus vidas. Ella veía necesidad y Dios veía la disposición de cumplir su principio. Así es. Ahí estaba el cambio. Ahí estaba el cambio. Y mire lo que dice el texto. Para ti, para mí, escúcheme bien, aunque hoy empieza algo a ocurrir por dentro, bienvenido, 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 bienvenido. Pero tú vas a ver los grandes milagros que ocurren cuando nos conectamos con el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice, entreguen completo los diezmos en mi tesorería. Entreguen los diezmos completos en mi tesorería, dice esta versión. Y habrá alimento en mi templo, y con esto pueden ponerme ustedes a prueba y verán si no les abro las ventanas de los cielos. Es como que Dios te dice, pruébame para que tú veas lo que yo hago. Hoy quiero decirte
que debemos allí. En esto es lo único que dice la Biblia, pruébame, porque es que hay un desprendimiento en nuestro corazón en el dar. Ahí tenemos que desprenderlo porque a veces nos toma la avaricia, a veces pensamos, no, pero yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que me trabajo, yo he sudado tantas horas, ¿cómo voy a dar el diezmo? Y pensamos de esa manera y no nos damos cuenta que en todo nuestro tiempo de trabajo, el Señor está con nosotros. Y Él es el que está abriendo bendición para nuestra vida y para nuestra casa. Y Él es el que puede cambiar la historia de nuestra economía, la historia de nuestras generaciones. Le habla una persona, no me da pena decirlo, porque al principio yo le decía a mi esposa, toma mi amor, haz mercado. Y ella iba con pena a comprar 2 papas y 3 cebollas. Así empezamos nosotros. Y ahí yo empecé a darme cuenta que día tras día el Señor me estaba tratando. Mire, yo cuántas estrategias no apliqué. Yo le hablaba a mi congregación de esto y no me da vergüenza decirlo porque esas son las miserias por las que todos luchamos, que quizás tú hoy estás sentado y estás luchando por dentro. Yo preparaba hasta la ofrenda en el bolsillo derecho para no equivocarme. Y ya yo condicionaba muchas cosas. Y recuerdo un día que bajo una unción espectacular el apóstol ministrando y yo agarré y metí la mano en el bolsillo izquierdo. Uy. Y di la que no tenía preparada. Yo sentí que se fue un pulmón. Yo sentí que se me fue la vida. ¿Qué no sentí ese día, presbítero? Pero ese día hubo una libertad en mi mundo interior. Ese día entendí que yo no nací para vivir en miseria. No nací para vivir arruinado. No nací para la pobreza. Nací para vivir en bendición con mi Señor. Y termino de leer esto, lo que dice aquí la palabra. Dice, además, cuando tú y yo nos conectamos con Él, Él va a reprender al devorador. Y va a reprender, dice esta versión, a los insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sus uvas, sus viñedos. Y aquí llego a un texto poderosísimo. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Wow. Wow, ya va. ¿Cómo es que mi persona puede ser una nación envidiable? Y es porque los principios te llevan a la trascendencia. Es que si yo logro un destrabe en mi vida, va a ser el destrabe para mi hijo. Pero lo que yo no destrabe en mis días va a ser la traba para mis hijos. Entonces a veces nosotros formamos generaciones, pero lisiadas. ¿Se da cuenta? El profeta murió, pero dejó a sus hijos endeudados. Algunas cosas no funcionaron. Algunas cosas, como decía uno de mis compañeros en este día, no puso en práctica el profeta en su casa, que dejó a su casa a merced del devorador, de Satanás, del usurero, y los llevó a una condición muy, muy extraña. ¿Sabe? La Biblia dice que hagamos tesoro en los cielos, dice Mateo. Porque cuando hacemos tesoro en los cielos, allí la polilla y el orín no corrompen. Y polilla y orín tenemos que verlo como lo que hoy devasta la economía. Dice, pero si hacemos tesoros aquí en la tierra, aquí la toman los ladrones, la toma la polilla y la toma el orín. Y no la devalúa, no la daña. Pero toda semilla que ponemos en la mano del Señor no va a regresar devaluada a nuestra mano. Va a regresar multiplicada a nuestras manos. Cuando tú y yo sembramos, vamos a traer una cosecha abundante para nuestros días. Esta semana justamente hablaba con unos discípulos que tienen siembra, trabajan la agricultura. Y hablábamos algo interesante que me quedó dando vuelta en la cabeza y siento de poder expresarlo, donde dice que ellos siembran papa. Y cuando usted pone una buena semilla le va a dar buena papa. Le va a dar papa buena, papa grande, papa fuerte, ¿sí? Y eso va a traer una cosecha multiplicada, evidentemente. Usted siembra una cantidad, pero va a cosechar mucho más. Evidentemente, esa multiplicación va a estar. Ahora, ellos me cuentan que cuando sacan esa cosecha, ellos apartan la nueva semilla de esa misma cosecha. Lo que me llama la atención es que esa cosecha te puede dar hasta 7 o 8 cosechas más de papa. De la misma que salió la semilla. Y sale para negociar, y sale para invertir, y sale para hacer todo. O sea, ahí es donde se cumple el principio cuando dice que Dios da semilla al que siembra. Y todos a veces nos luchamos en nuestro mundo interior porque decimos, no tengo para sembrar.
no tengo para dar. Ese pensamiento tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Porque mientras ese pensamiento esté, no podremos ver el escenario que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tomando en cuenta lo que acabamos de compartir, se da cuenta que el profeta Elías le dice, el profeta Eliseo, perdón, le dice a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Él le dice, una vasija de aceite. Le dice, bueno, esa vasija de aceite en las manos de Dios se va a multiplicar. ¿Qué hizo el profeta? Le dijo, tú lo que necesitas en este momento es activar la estructura. Activa lo que tienes. Activa, empieza a creer, empieza a visionar, porque el milagro lo va a hacer Dios, no lo vamos a hacer nosotros. El milagro lo va a hacer Dios. Amén. Dios va a hacer un milagro sobre tu vida, sobre tu casa, en tu economía. Este es el momento, este es el momento. Yo no puedo cerrar esta célula sin invitarte a ti a dar una semilla por tu destrave. Porque muchos están escuchando esto y están diciendo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y si ya sabes que es verdad, pues vive por esa verdad. Es el momento de tomar una semilla, porque esa situación donde estás no la vas a vencer con lástima, la vas a vencer con los principios del reino. Es el momento de tener una semilla, porque la miseria no se quebranta con oración, se quebranta con dadivosidad. Yo puedo orar hoy por ti y claro que la oración tiene poder, pero lo que trata de espíritu de ruina y de miseria, la oración tiene que ir acompañada de diezmos, ofrendas, primicias, semilla, una semilla que te destrabe de esa condición donde estás. Amén, así es. Por eso hoy es un buen día para que usted ahí en su casa pueda preparar una semilla y le envíe al CCN al cual usted pertenece, en la cual se congrega. Ahí lo va a transferir a la cuenta y va a decir, esta es mi semilla. Yo no voy a estar atado a la ruina ni a la pobreza. Este es el tiempo donde una idea divina de Dios, donde todo dice que no se puede, Dios conmigo sí va a hacerlo. Porque Dios no está vencido, Dios no ha desaparecido de la historia, Dios está de tu lado y de mi lado y tendremos victoria en Cristo Jesús. Así que yo quiero que ahí en tu casa tú levantes las manos, vamos a hacer una oración y con esto vamos a cerrar este periodo, vamos a hacer una oración de fe, vamos a creerle al Señor, vas a levantar una semilla ahí en tu mano y como familia, una semilla en tu mano como familia y le vamos a pedir al Señor, Señor, mándanos ideas creativas, ideas financieras, puede comenzar pequeña esa idea, pero esa pequeña idea va a terminar siendo un gran emprendimiento que Dios va a traer para tu vida. Hoy te hemos mostrado por la palabra y por testimonios que el evangelio que te predicamos es un evangelio que funciona y tiene poder. Así que levanta tus manos en alto y Pastor Héctor, quiero que me acompañes ahí. Vamos a hacer una oración de poder, destrabando a la familia y orando por esa semilla que hoy están dando. Amén, Suéltalo. amén. Levante sus manos allí donde está. Como decía nuestro presbítero, se van a desatar ideas creativas en estos días. Dios va a abrir puertas. Entienda que diezmo usted lo da en obediencia, ofrenda por gratitud. Tenga una expresión de agradecimiento al Señor. Tenga siempre semilla en su mano porque siempre va a haber un destrave para su vida. Padre, en este tiempo oramos en el poder del acuerdo, Señor. Hoy queremos venir delante de ti, primeramente para pedirte perdón, Señor, porque a veces por ignorancia, Señor, nos hemos desligado de vivir por principios, Señor, y de vivir en legalidad. A veces el enemigo ha entrampado, ha frenado muchas cosas porque hemos caído en un terreno ilegal. Pero hoy corremos a tu gracia, hoy corremos a ti, Señor, y activamos la sangre de Cristo, libertando nuestras vidas, Señor, libertando nuestros hogares y nuestra familia. Señor Padre, hoy queremos conectarnos y levantar esta semilla que estamos presentando delante de ti, Señor. Una semilla, Señor Padre, que va a cambiar la historia de nuestras vidas. Una semilla que va a abrir un nuevo tiempo. Una semilla que va a abrir, Señor, grandes oportunidades. Una semilla que va a traer destrave para nuestras casas. Señor, oramos, Padre, porque ideas creativas se van a gestar, que así como la idea creativa llegó en una mujer viuda, Señor, ella ya supo cómo multiplicar, ella ya supo cómo ver bendición, ella degustó de tu gracia, de tu amor, Señor. Padre, que así nos levantemos hoy como familias y levantemos, Señor, esta semilla para declarar que nuestras casas, nuestra familia caminan en la bendición tuya, Señor. Hoy reprendemos la ruina, reprendemos la miseria, reprendemos
reprendemos toda pobreza. Sí, Señor. Declaramos que, Señor, la escasez no es parte de nuestras Así vidas. es. Hoy declaramos en legalidad, Señor, que al conectarnos contigo, Señor, se abren puertas de los cielos. Los Sí, cielos Señor. se van a abrir. Las conexiones se van a gestar. Nos van a venir llamadas de bendiciones, aún en tiempos extraños, aún los domingos, aún los sábados, lunes, en los horarios más extraños van a llegar llamadas de conexiones divinas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que al entrar en legalidad, Señor, por nuestra semilla contigo, Señor, el golpe maestro de bendición, Señor, inunda cada hogar, inunda cada familia. Hoy rompemos los argumentos, rompemos con toda mentira y rompemos con toda avaricia, Señor. Nos conectamos contigo porque sabemos que en ti hay libertad para nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oh, sí, Señor. Oración, dadivosidad e ideas divinas son la fórmula de tu destrave financiero. Oración acompañado de dadivosidad y un bautismo de ideas divinas que te van a llegar por practicar estos dos principios, te van a traer destrave financiero. Queremos cerrar solamente invitando a la familia a que al terminar esta célula tome unos minutos para hablar entre ustedes y pensar y meditar y como familia qué tenemos. Y con esto comencemos a producir, porque Dios no nos ha desamparado a ninguno. Creamos, porque grandes cosas vienen en camino. Te invito a que sigas siguiendo nuestras redes sociales de la Federación, de los diferentes ministerios de CCN. En cada uno de ellos vas a encontrar material que te va a ayudar a desarrollarte y a seguir creciendo. Sigue conectado en todos los altares familiares. Sigue conectado en los servicios de oración. Y sigue conectado a los servicios de los días domingos. Todos como familia clamando. Todos como familia adorando. Todos como familia rindiéndonos a Dios. Todos empujando hacia adelante, veremos nuestras naciones transformadas por el poder del Evangelio. Los amo, los amamos. Qué bendición ha sido este día. Sé que cada familia, así como nosotros aquí fuimos bendecidos, también usted allá en su casa ha percibido la bendición de Dios. Que tenga una hermosa noche y que las respuestas de Dios te sorprendan en los próximos días. Dios te bendiga. Gracias por vivir la experiencia CCN Online.